Este es un capítulo muy largo. Tiene 58 versículos. Voy a tratar de tocar algunos de ellos. Y el día de hoy nada más vamos a leer hasta el versículo 11 para dar introducción a lo que habremos de predicar el día de hoy. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero aún algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Padre, nos presentamos el día de hoy una vez más delante de tu palabra, la cual tenemos en el lugar más alto de mayor honor. Gracias, Padre, por esta palabra que ha salido de tu boca y que se ha quedado escrita para que podamos nosotros creer también. Y hoy pedimos tu ayuda, Espíritu Santo de Dios, para que lo que vayamos a escuchar y yo a predicar, Señor, en mi necesidad y mi debilidad, Señor, podamos todos ser ministrados por tu Espíritu Santo para continuar creciendo en esa gracia que nos lleva a ser transformados a la imagen de Jesús y que por ella, Señor, continuamos creyendo que tú estás sentado a la diestra del Padre. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Para todos los que no estuvieron el viernes aquí, tuvimos una extraordinaria predicación por parte de nuestro amado hermano Armando Hernández. Ya le voy a decir yo Armando Spurgeon, porque fue una predicación muy buena. Estaba viendo que ya tiene cerca de 200 vistas en internet. Andas tremendillo, Armando, y te vamos a pasar más adelante otra vez. Les animo a que la vean, fue una bendición tremenda y vamos a continuar, de cierto modo, hablando de la importancia y trascendencia de esa muerte que a los 3 días el Señor Jesucristo vino a resucitar y a cumplir con todo lo que en la palabra de Dios se había profetizado de ello. Y quiero empezar mi predicación con una entrevista que vi no hace mucho tiempo. Una entrevista que una mujer le hizo a un pastor y se las voy a leer tal cual la estaban hablando porque me llamó mucho la atención. Dice: pastor, vamos a suponer que yo soy una persona escéptica, hasta nihilista, o sea, incrédula. No quiero saber absolutamente nada y no creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. Dice, ¿qué me diría? Y el pastor, muy sabio, le dijo: yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada, tú no crees en Dios, tú no crees que hay salvación, tú no crees que hay cielo, no crees que hay vida eterna, no crees tú en nada, pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta, aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta, solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Dime ahora, si no hay nada, ¿qué perdí? Dice, yo nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos y sí hay Dios, sí hay cielo nuevo, sí hay tierra nueva, sí hay vida eterna, sí hay salvación.
y te voy a preguntar, ¿qué perdiste tú? Y le dice, todo. Dice, entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. La reportera se quedó literalmente sin palabras. Bajó la cabeza y no sabía qué decir. Y el día de hoy vamos a contestar a los corintios que algunos de ellos, así como esta reportera, también dudaban de que esto que el apóstol Pablo predicaba, que los discípulos habían predicado, que todos los que habían visto a Jesús resucitado predicaban, y que sin embargo había en la iglesia algunas personas que no creían. Ya Cristo resucitó. Estamos hablando de gentes que asistían a la iglesia domingo tras domingo, que se congregaban, y que llegó el momento en el que seguramente por muchas filosofías que se manejaban en aquellos entonces, llegaron ellos también a ser afectados de tal manera que dejaron de creer. No le creían a la gente porque decían, no, mira, aquí las filosofías que se mueven, las cuales eran muchas, o sea, Platón y muchos filósofos habían vivido cientos de años antes de Cristo y ya habían ellos hablado acerca de las diferentes doctrinas. Y muchas de ellas tenían que ver, lógicamente ninguna incluía la resurrección, tenían que ver con la vida en el aquí y ahora, en el que unos decían, ¿sabes qué? Vive bien, no pasa nada, se disfruta la vida. Y otros decían, mira, la vida se acaba aquí cuando te mueres. Así es que dale rienda suelta a la hilacha. Come y bebe que mañana moriremos. Todo se va a acabar aquí. Y eran estas filosofías tan fuertes que llegaron a penetrar a la gente en la iglesia, tal como está sucediendo y ha sucedido a través del tiempo en estos siglos modernos que vivimos. Gente que asiste a la iglesia, gente que, como dice aquí, han creído en vano, porque no han creído a la doctrina fundamental que literalmente hace que la historia de la humanidad haya cambiado. La historia de la resurrección del Señor Jesucristo es lo que vino a dar el comienzo nuevo a todo lo que se había predicado por más de 1500 años. Todo lo que se había escrito aquí en la resurrección del Señor Jesucristo viene a cumplirse de una manera tremendamente poderosa. Sin embargo, estas filosofías, aunadas a nuestra incredulidad, como la de Tomás, que dijo, si no veo, no creo. Así hay gente el día de hoy que puede muy fácilmente decir, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido una experiencia sobrenatural, yo no conozco a tu Cristo, que creo en Dios, pero no he tenido una experiencia, no podría decir yo que Jesucristo está vivo. Nunca he tenido esta experiencia que tú me compartes. Y Pablo lo que hace en esta parte de la Escritura es que les va a contestar, pero les va a contestar de una manera contundente. Él va a asegurarse de que el testimonio que les está dando en las respuestas está respaldado por testimonios muy importantes. Y les digo, esto era tan trascendental en aquellos entonces, el no creer en la resurrección de Cristo, que cuando Pablo llegó a Grecia, llegó a Atenas, vio un edificio lleno de ídolos, lleno de imágenes. Y entre todas esas cosas que había en ese templo, había un espacio que estaba vacío. Y ese espacio que estaba vacío decía al Dios no conocido. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicarles de Cristo, pero cuando llega al momento de hablarles de cómo Dios había levantado a Jesucristo de entre los muertos, se empezaron a burlar de él. Eso para ellos era una cosa completamente ajena. O sea, ¿cómo que un muerto resucitado? Y el capítulo 17, no lo busquen del libro de Hechos,
cuando estos hombres lo escucharon, dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, así como diciéndole, mejor cuéntanos una de vaqueros. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquí en El Paso dirían, yeah, right. ¿Cómo nos vienes tú a hablar de una cosa que no se ha visto? Se burlaban, lo despreciaban. Y Pablo en este capítulo, expresamente en el capítulo 15:33, que les dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estaban contaminados por las doctrinas, por las filosofías de aquellos entonces. Y ahora viene Pablo a continuar contestándoles de esta situación que a la hora de no creerse hace en nuestras vidas y en la vida de cualquier persona la diferencia, escúchame bien lo que te voy a decir, entre la vida y la muerte. La vida espiritual aquí y la vida eterna por la eternidad. Esta doctrina es la que, si la crees, tú habrás de ser una persona salva que vive con una conciencia que está informada por la presencia de Dios en tu vida, en la persona del Espíritu Santo, y que te lleva entonces a vivir sabiendo que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Si no la crees, pues serás tal vez de los que digan, Dios existe, Dios está presente en todo el mundo. Tal vez puedes tú ser hasta un panteísta, esas personas que atribuyen que Dios está en todo lugar, en todas las cosas, en las piedras, en los árboles, en los niños, en la luna, en el sol. Eso es un panteísmo. La Biblia no habla de Dios Padre de ninguna manera y por ningún motivo de esa manera. Entonces aquí lo que habremos de ver es la necesidad de creer en que Jesucristo resucitó, y lo habremos de ver por el testimonio de las personas que Pablo cita aquí, las personas que él menciona. Pero empieza lógicamente diciéndoles que este evangelio, estas buenas noticias que yo les he predicado, si ustedes las han creído y permanecen en ellas, serán ustedes salvos. Tú y yo hemos conocido a través de nuestra vida muchas personas que se han dicho ser creyentes, pero que por cuestiones de conversaciones, de alejarse de la iglesia, de la comunión de los creyentes, acaban viviendo como vivían antes y en ocasiones peor. Pablo les dice, este testimonio que yo les he traído a ustedes es el que los salva, porque está respaldado por las Escrituras. Pablo hace mención de las Escrituras, dice, porque yo recibí en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y ya no dijo conforme a las Escrituras, porque ya estaba pasando. Eso de las Escrituras ya estaba tomando lugar en la vida de estas personas. Las Escrituras para cualquier persona que no sepa, tiene más de 40 autores diferentes que escribieron en un lapso de 1500 años. Todos y cada uno de ellos escriben con la misma línea desde el principio hasta el final, hablando de una persona. Hombres que no se conocían, no vivían en los mismos lugares, tenían unas profesiones, culturas completamente diferentes, todos y cada uno de ellos, y todos y cada uno de ellos hablaron de Jesucristo, todos lo profetizaron. Y si nosotros nos ponemos a ver la cuestión de las profecías, ¿en qué cabeza cabe que una persona 700 años antes de Cristo hubiera podido haber dicho que iban a ser el Salvador de una virgen? O sea, no hace sentido en ninguna cabeza que una persona vaya a nacer de una mujer que no ha tenido relaciones. ¿Qué cabeza cabe? Esto es única y exclusivamente la obra y poder del Espíritu Santo de Dios, profetizando una de las muchas profecías que vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos una y otra vez desde el libro de Génesis. Ahí está profetizado Cristo
lo vemos a través de las Escrituras, viene entonces Él a cumplir con todas las profecías que se habían hecho de su persona. Entonces lo que hace aquí Pablo para hablar a los corintios, no se pone él a explicarles de esas profecías. Les dice, están profetizadas, pero déjenme les digo qué pasó. Cristo resucitó de entre los muertos y a la primera persona que cita es a Pedro. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. O sea, se le apareció a un hombre sumamente difícil, un hombre arrebatado, un hombre carnal, un hombre que confiaba mucho en sí mismo, y fue aquí en lo que el apóstol Pablo menciona a quien se le apareció. Se le aparece y empieza a ver algo sumamente importante en la vida, debe haber sucedido en la vida de los que lo estaban oyendo. Porque muchos de ellos tal vez lo conocían a Pedro. O sea, había sido de los predicadores de los que los corintios decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. O sea, este predicador con poder, yo soy de él. Y esta parte de la Escritura la utiliza Pablo para decirles a Cefas, a Pedro, el que ustedes conocen, a este hombre lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, cuya sombra a la hora de pasar en ciertos lugares cuando toca a los enfermos son sanados. A este hombre Jesús se le apareció. Seguramente que en las mentes de estos individuos algo tuviera que haber empezado a pasar, porque Pedro era un hombre que tenía no únicamente el poder de Dios, sino que su vida había sido transformada tan radicalmente que cuando él empieza a escribe del Señor Jesucristo, y me bendijo tremendamente ahorita que se citó aquí a Pedro, porque Pedro fue el que escribió acerca de este Salvador que él conoció. A este Salvador al que le dijo, ten misericordia de ti, no permitas que te hagan lo que te van a hacer. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas en las cosas de la carne, piensas en las cosas de los hombres y no las de Dios. Este fue el hombre que le dijo, mira, cualquier cosa, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás de haber negado. Este es el hombre que escribe en la palabra de Dios, en su primera carta, la razón por la que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él es el que vino a darnos una explicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice en la primera Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro tenía claro el propósito de la venida del Señor Jesucristo, el cual anteriormente a su muerte y resurrección estaba limitada la entrada al cielo, estaba limitado la entrada a la presencia de Dios. Y dice Pedro, vino para llevarnos a Dios por medio de su muerte y su resurrección. El día de hoy tal vez podamos decir, a ver, pruébenos a nosotros. A mí nunca me han dicho que alguien me diga que le pruebe que la Biblia es la verdad. No me han dicho. Pero ¿saben qué haría yo a la hora de ver estas partes de la Escritura? Yo le diría a una persona, mejor tú pruébame que no es verdad. Eso le diría, pruébame mejor tú que no es verdad. Estamos viendo de la vida de personas como un Pedro, un hombre que de una manera u otra no representaba a un seguidor de Cristo. Había andado caminando con él por 3 años y a la hora de que le preguntan, tú andabas con él, ¿verdad? Dice, no lo conozco. Wow. Este hombre tremendo,
Qué tremendo que pueda haber sido el que ahora diga: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresión que este sea el hombre que, como se leyó ahorita en la primera carta de Pedro, me encanta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Pablo cita a Pedro, lo vio, y ahora Pedro dice: por la resurrección, ahora nosotros hemos podido nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros. Por eso lo cita Pablo, porque este es un hombre que ahora dio testimonio del poder de Dios de tal manera que entendía Pedro los caminos, la mentalidad de Dios. Escribió sobre ello. Este hombre ya no estaba pensando en sí mismo como estuvo antes de que Cristo resucitara. Ahora estaba pensando en los demás. Estaba pensando en la iglesia de Jesucristo. Ya los había visitado, ya había hablado de una manera poderosa, pero ahora ya no era ese pescador arrebatado. Era un hombre que había sido tan transformado por el poder de la resurrección de Jesucristo, que escribe de una manera poderosa que nos afecta. Este era un hombre que sabía lo que estaba escribiendo, aunque estaba guiado por el Espíritu Santo. Dirá cualquiera de ustedes: sí. Lo más que dice que su palabra es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Este era un hombre que entendía que los ángeles habían caído. Escribió acerca de ello. Escribió acerca de cómo ayudar a sus lectores a que tuvieran temor de Dios. Sabe reservar el Señor a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los cielos y la tierra que ahora hay serán reservados por la misma palabra, guardados por el fuego para el día del juicio. Este es el hombre que ahora le adora y le sirve, y que escribió y que dice: pues para vosotros los que creéis, Él es precioso. El Señor Jesucristo, que en un momento dado había sido un gran maestro para él, ahora para él era precioso. Para vosotros los que creéis. Este es el poder de la resurrección que Jesucristo tiene en la vida de una persona. Estaba Pedro escribiendo su segunda carta, ya por morir, y que anima a los creyentes a que le esperemos con esa fe que nos ha dado y que nos guarda y que nos ha dado todas las virtudes necesarias para esperarlo. Este es el hombre. Pero continúa el apóstol Pablo hablando acerca de no únicamente de Cefas, sino también a los 12, a estos hombres que en un momento dado eran gente común, normal, y que en ese día estaban desparramados por todo el mundo, predicando el poderoso evangelio de Jesucristo, y lo hacían de tal manera porque la convicción que tenían no era porque alguien les platicó, sino porque ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado, al grado de que a uno de ellos, al más incrédulo, fue quien lo adoró. Dijo: mi Señor y mi Dios. Pero no se detiene con esos 12. Sigue hablando de que luego se le apareció a más de 500 hermanos. A través de la historia se ha comentado de que pudo haber sido una psicosis colectiva, pero la gente que estudian de este tipo de cosas dicen: no. O sea, aún incrédulos. Dicen: podrían tal vez haber tenido visiones, 1, 2, tal vez 3, pero no 500 personas.
No 500 personas cuyas vidas fueran afectadas al grado de que estuvieron dispuestos a que los mataran. De que a la hora que los llevaron a que negaran al Señor Jesucristo que habían visto, dijeron: no lo podemos negar, nosotros lo vimos. Y de una manera diligente, vehemente, estas más de 500 personas andaban predicando a Jesucristo, diciendo: lo que estaba escrito de Él ya tomó lugar. Nosotros lo vimos. No lo platicaron, nosotros lo vimos. Es tal vez, más bien no es tal vez, es la manera por la cual una persona tendrá que estar tan firme en su convicción de fe que no habrá nada ni nadie que lo lleve a negar a Jesucristo. Es por eso la tremenda importancia de que nosotros, a la hora de estar frente a la palabra de Dios en un día como estos, que espero no sea tu primera y tu última vez en la iglesia, es necesario que escuches estas cosas, porque es muy fácil en un momento dado ser como muchos que dicen: yo creo en Dios. Y el creer en Dios puede ser algo muy superficial, muy poco trascendental, porque los asesinos creen en Dios y le prenden veladoras, y tienen santos y tienen santas, tienen Santa Muerte, o sea, tienen Dios, un Dios con D minúscula, y le piden y lo invocan. Pero ese no es el punto. Nosotros, por eso, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios a quien nosotros le hemos creído es la segunda persona de la Trinidad. Este es en quien nosotros hemos depositado nuestra fe, y necesitamos depositarla de esta manera real para poder experimentar la salvación que aquí nos está diciendo. Y continúa Pablo hablándoles, no más que ahora les dice: y se le apareció también a Jacobo, el hermano del Señor, un medio hermano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía medios hermanos. No es esta María, María, la esposa del carpintero, los hijos son fulano, se pone a decir los nombres de ellos. Ahí estaba. Y es de llamar la atención porque de una manera muy escogida, Pablo menciona a Jacobo también. ¿Y por qué lo menciona? ¿Por qué no menciona a los otros hermanos de Jesús? Bueno, porque Jacobo, o sea, Santiago, viene a ser una persona muy importante en la iglesia primitiva. Este era uno de los pilares de la iglesia primitiva. Pero ¿saben qué era la cosa curiosa de este hombre? Que este hombre era un incrédulo. Un tremendo incrédulo. La palabra de Dios habla en el capítulo 6 de que estaban ahí y estaba Jesús haciendo cosas, y dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Saben quién estaba ahí? Jacobo. Jacobo estaba ahí. Y ahora Santiago, Jacobo y Santiago es lo mismo. Este es el hombre que a la hora de que escribe su carta empieza diciendo así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión. Este es un hombre que su hermano en la carne, ahora en el corazón y la mente de este hombre, sabía que era Dios. Creció con él, lo vio y era un incrédulo. Este es el hombre que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este es el hombre en el que escribe, dice: vamos ahora los que decís ahora, iremos a tal ciudad y iremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente en neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y lo dice, en lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este es el medio hermano de Jesús que no creía y que ahora dice: este Señor Jesucristo es el que tiene el control del cielo y de la tierra, y que si quiere que pase algo va a pasar, y si no quiere no va a pasar.
Estaba su vida tan afectada, tan transformada por haber visto ahora a su Señor, a su Salvador. Y decía, este es Dios. Este es el Dios que estaba prometido y que ahora ha venido y que ahora ha venido a transformar vidas. Ha venido a transformar vidas para llevarnos a Dios, de tal manera que una persona que cree que Jesucristo ha resucitado, habla con Él. Porque Jesucristo está vivo el día de hoy, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. A mí me encanta eso, me afecta tremendamente, porque si alguien me puede ayudar en la vida es Dios. Y tengo un intercesor a mi favor, que es el Señor Jesucristo, a quien yo puedo venir con plena certidumbre de fe a decirle, Señor, vengo a suplicarte por esto. Y yo sé que me está escuchando, lo he sabido desde el día que me salvó. Me abrió por el Espíritu Santo de Dios ese camino vivo y nuevo hasta la misma presencia de Dios Padre, sabiendo que es galardonador de aquellos que le buscamos. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que se encuentra a este hombre. Y luego dice el apóstol, y después se me apareció a mí como un abortivo, porque soy el más insignificante de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Se me apareció a mí, dice Pablo, el que persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo. El que yendo por el camino, como dice el capítulo 9 de Hechos, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente un resplandor del cielo lo rodeó, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Señor. No como decir Señor González o Pérez. No, dice, ¿quién eres, Señor Dios? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, me estás persiguiendo a mí a la hora de perseguir a la iglesia. Es mi cuerpo. Hacerle daño a la iglesia es perseguirme a mí. Y lo que estás haciendo, Pablo, es como si le estuvieras dando patadas a una punta aguda. Esto no te va a funcionar, Pablo. Esto va a resultar en tu contra. A partir de ese momento, Pablo queda ciego y es luego ministrado por Cornelio. Este hombre que había perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo, dice que respiraba amenazas en contra de, este hombre odiaba a los cristianos. Los aborrecía y él se había propuesto buscarlos a todos los que pudiera encontrar para llevarlos ante los sacerdotes, a los tribunales, para que luego los mandaran al Coliseo, que los echaran con los leones, que los colgaran como teas, los embarraban con brea y luego los prendían. Los odiaba. Este es el hombre que dice, se me apareció a mí. Y a partir de ese momento, este hombre también empieza a escribir de su amadísimo Salvador, el que me amó y se entregó por mí. Un perseguidor de la iglesia iba a perseguir a los cristianos de aquel entonces y se le apareció el Señor. Lo rodeó una luz, lo deja ciego y estando en el suelo, en esa condición quebrantada, quebrada, dice, Señor, ¿quién eres? Ese es el hombre que luego va y predica a todo el mundo conocido de aquel entonces, donde no dejó un solo lugar donde no habría de haber pasado el apóstol Pablo diciéndoles que Jesucristo estaba vivo.
Este es el hombre que a la hora de que les contesta a los corintios, les habla de estas trascendentales evidencias por medio de personas que lo vieron, pero hace algo que también es sumamente importante considerar en esto. Ya te dijimos a quién se le apareció, quién lo vio. Nomás te voy a decir algo. Si todo esto que yo te estoy diciendo, tú no lo crees, entonces hay serias consecuencias de no creer en esa resurrección. Vean ustedes ahí en su Biblia, en el capítulo 15 de Corintios, los versículos 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Tú te has puesto a pensar en la trascendencia que tiene de que tú creas esta doctrina? ¿O de que no la creas? Si tú no la crees, si tú eres una persona que está afectada el día de hoy por las filosofías del mundo, de que Cristo Jesús nada más fue un buen maestro y de que todas las religiones te llevan a Dios, tú no crees que Jesucristo haya resucitado, te voy a decir algo y me agüito decírtelo. Estás ahorita, en este momento que estás escuchándome, perdiendo tu tiempo. O sea, no tiene caso que estés aquí. No tendría caso. Pero creo que el Espíritu de Dios te está hablando. Dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. O sea, a la hora de hablar con Dios, no es cierto, no sirve de nada. Haber cantado de una manera tan gloriosa y alegrarnos de que Cristo resucitó, no es cierto para el que no cree en la resurrección de Cristo. No sirve de nada. Estás perdido en tus pecados, dice ahí. No has nacido de nuevo, no tienes al Espíritu Santo, no conoces a Cristo y lo peor de todo es que eres digno de que te tengan lástima. Eso es lo que dice aquí. Si solamente esperamos aquí que esto no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, toda la gente de afuera puede decir, pobres tontos. Dicen que Jesucristo va a regresar, pobrecitos. Pobrecitos. Ojalá y que nos acordemos de cuando Cristo regrese, si nos toca estar aquí, ver la cara de toda esa gente cuando Cristo regrese. Hijo, mano. El día terrible de la ira de Dios. Esa es la palabra, que es el día terrible de la ira de Dios para todos los que no creyeron. Esto, hermanos, esto es algo tan trascendental y tan poderoso que si Jesús resucitó de entre los muertos, fíjate lo que te voy a decir, tú tendrás que aceptar todo lo que dijo. Pero si no, ¿por qué preocuparte de lo que dijo? El asunto pende no en que te guste o estés de acuerdo con sus enseñanzas o no, sino en que Cristo resucitó. A ver, ok. Entonces, si todo lo que se profetizó de Él, todo lo que está escrito de Él, todo el testimonio de estas personas tan importantes en la historia de la humanidad, todas esas personas que afirman haberlo visto, han dado testimonio de su resurrección, te queda a ti nada más una opción, y de pensar,
¿qué voy a hacer con lo que Él dijo? De que va a regresar Él por segunda vez sin relación con el pecado. Ninguna relación con el pecado. Si tú el día de hoy vives dependiendo de tus buenas obras, de tus virtudes piadosas, de que no le haces mal a nadie, de que no matas, no robas, no fumas, no dices majaderías, y crees que eso te va a llevar al cielo, entonces Cristo resucitó en vano para ti. Si las obras que tú te adjudicas a ti para que te puedan abrir la puerta del cielo son mejores que la resurrección de Jesucristo, estás bien perdido. Esa resurrección fue hecha y llevada a cabo porque Dios Padre lo levantó de los muertos. Porque Cristo no tenía ninguna relación con el pecado. Por eso la muerte no lo pudo detener. No pecó. Por el pecado entró la muerte al mundo. No más que Cristo Jesús nació sin pecado. De hecho, vean ustedes el versículo 29. Si esto no es cierto, dice, de no ser así, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Para qué entonces se bautizan por ellos? O sea, los cristianos a la hora de que hemos creído al Evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio y las buenas noticias, que hay perdón de pecados en la persona de Jesucristo. Y que una vez que crean, se bauticen. Dice, ¿para qué se bautizan? ¿Para qué se bautizan por una persona que murió y no resucitó? ¿Para qué? O sea, ¿de qué les sirve a ellos decir, me voy a bautizar porque ahora ando en vida nueva? Si no resucitó. Una persona que ha bajado al agua está haciendo una confesión pública de su fe en la persona de Jesucristo, en la que está siendo sepultado con Él a su antigua manera de vivir para ahora andar en vida nueva. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, vean el versículo 20. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, así también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Ese es el poder que nosotros tenemos a la hora de depositar nuestra fe en la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, y que ahora estamos esperando que regrese por segunda vez. Entró por Adán, pero Cristo vino a redimirnos de la maldición del pecado que entró en Adán. No hay pecado en él. Vive una vida perfecta, viene y cumple con el sacrificio perfecto de Dios y nos atribuye a nosotros su justicia. Ahora estamos nosotros obteniendo las primicias de la resurrección. Cristo el primero, y nosotros ¿cuándo? Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido tiempo, su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él ya se levantó de los muertos, ahora vamos a esperar nosotros también levantarnos. ¿Y cuándo va a pasar esto? Dice, porque en el versículo 25 dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Tú no te has puesto a pensar quiénes son los enemigos de Jesús? ¿Sabes tú que tú y yo éramos enemigos de Jesús? Tú y yo, a la hora de no depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, estábamos considerados sus enemigos. El día de hoy dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. No hay pecado que tú hayas cometido que el Señor Jesucristo no te quiera perdonar el día de hoy. Pablo, si tú te pones a ver cuando iba rumbo a Damasco, estaba lleno de odio.
en contra del Señor Jesucristo, ahí lo visita el Señor Jesucristo y ahí lo salva. Ahí lo hace nacer de nuevo en un instante. Así tú, el día de hoy, que no sé a dónde vas, si tú no conoces a Jesucristo, yo de hecho no creo que sepas a dónde vas. Porque muy claramente el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú te encuentras el día de hoy sin rumbo, sin esperanza, con el temor a la muerte, yo te tengo que decir, hay esperanza. Jesucristo está vivo. Y me acuerdo mucho de un sticker, de un bumper sticker, que decía: Cristo está vivo y yo soy testigo. A mí no se me apareció, pero yo soy testigo de que está vivo. ¿Y cuántos de aquí dicen amén? ¿Quién nos puede hacer cambiar de pensar? El día que ustedes se toparon con el Señor Jesucristo por la fe en el Evangelio, sus vidas no volvieron a ser las mismas. Sus vidas cambiaron de una manera radical y te han insultado y te ha dejado la familia de hablar y te critican y te juzgan y no te ha importado. A estas personas las mataron. A nosotros no nos han matado. Al día de hoy no han matado a ninguna persona que yo conozca por el Evangelio. He leído y sé que todos los días alguien muere por el Evangelio. Podrían morir muchísimas menos si dijeran: ¿sabes qué? Mejor no creo. Sin embargo, sigue Dios salvando a la gente. ¿Cómo es entonces que debe un creyente de vivir? ¿Cómo es entonces que una persona que genuinamente cree en la resurrección de Jesucristo debe de vivir? Debe vivir sabiendo que Jesucristo es el Señor, que está sentado en el trono delante del cual tú un día vas a confesar que Él es el Señor. Y tú y yo habremos de dar cuenta de todas y cada una de las obras de nuestra vida. Todas. Pero lógicamente, antes de llegar allá, tenemos que morir. Pablo lo deja muy claro. Dice a partir del versículo 50: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así es que digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos que morir. Tenemos que morir. Pero esa muerte el día de hoy está vencida, ha sido derrotada y nosotros habremos de pasar de esta vida a la vida eterna, aunque ya la estamos viviendo, en un abrir y cerrar de ojos. En lo que exhalemos nuestro último aliento, en ese mismo momento estaremos nosotros con cuerpos glorificados. No habrá más arrugas, canas. No vamos a escuchar: ¡ay, me duele la espalda! No vamos a escuchar: ¡ups! No vamos a preguntarle a alguien: oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Esto corruptible se va a vestir de lo glorioso de la vida eterna. De eso que el Señor Jesucristo claramente nos dice, que en el cielo brillaremos con luz eterna. Que esto corruptible tiene que morir, porque si no muere, como dice más adelante, no habremos de ver la vida eterna. Pero sigue diciendo en el versículo 54: pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Y fácilmente vamos a poder preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Fíjense esto:
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cuando una persona no está en Cristo, cuando una persona no le ha entregado su vida a la persona de Jesucristo y lo ha recibido como el Salvador de su alma y ha creído que Jesucristo está vivo, habrá de recibir entonces el perdón de sus pecados, la presencia misma del Espíritu Santo, de tal manera que el pecado que lo oprimía, que lo aplastaba, será quitado, se quita. La sangre de Jesús nos habrá de haber lavado y nos ha dejado, dice la palabra de Dios, completamente justos delante de Él. Porque Cristo ya lo probó. Él ya lo hizo por ti y por mí al resucitar de la tumba. A la hora de que sale, porque la muerte ni el pecado lo pueden detener, nos dice a todo el mundo, en mí esto es posible. Fuera de mí es literalmente imposible. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero a Dios gracias. Aquí es donde el creyente, el discípulo del Señor Jesucristo dice, gracias que nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estos hombres y mujeres que experimentaron a Cristo empezaron a partir de ese momento a vivir de una manera completamente diferente. Así como se cerró el Antiguo Testamento con la muerte de Cristo y se abre con la resurrección de Cristo de los muertos en vida nueva, así es todo creyente que genuinamente cree que Jesús está vivo. Lo que hace, independientemente de cómo le salga, mientras busca cómo hacerlo para la gloria de Dios, no es en vano. Está siendo tomado en cuenta. Dios está en su libro de la vida haciendo anotaciones, donde en ese día final se abrirá ese libro y se verán las obras que hiciste, para darte una corona por haber creído no únicamente en la muerte, vida, resurrección, en la segunda venida de Cristo. Se te dará una corona por haberlo estado esperando. Una corona que tendrás tú por toda la eternidad. Pero que si no sabrás qué es eso. Estarás como el Señor Jesucristo dijo, ahí será el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Quiero cerrar con una cita del libro de Romanos, porque creo que enmarca la importancia de esto. Dice el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 8 así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si tú crees que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y lo confiesas, serás salvo. ¿A qué has venido el día de hoy a la iglesia? ¿A cumplir con una Pascua más, con un día de resurrección más, un día importante? ¿O has venido a continuar edificando tu santísima fe, como dice la palabra de Dios, tu preciosa fe, más preciosa que el oro, esperando a que tu Salvador vuelva y luego sigas tú creciendo en esa obra? Como dice, la gracia de Dios en mi vida no ha sido en vano, mas me esfuerzo más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cuál gracia? Que yo vea a Jesucristo resucitado. Tú ya lo conoces. Si tú lo conoces, tu vida tiene que estar caracterizada por tu servicio a Dios, por tu entrega, por la manera en la que piensas, la manera en la que planeas, la manera en la que te involucras, el dinero donde lo inviertes, el tiempo donde lo pasas. Tu vida completa tiene que estar marcada por un antes
y un después. Yo te quiero invitar el día de hoy. Tú no conoces a Jesucristo. Jesucristo está vivo y aquí está lleno de testigos. Amén. Esas personas que te invitaron tal vez no serán unos expertos en la Biblia, pero sus vidas son diferentes. No perfectas, pero son diferentes. Te invitamos a que tú consideres seriamente entregarle tu vida al Señor Jesucristo y que vivas para Él. Vamos orando. Padre, bendecimos tu precioso nombre el día de hoy y te damos todo el honor, Padre, y toda la gloria, porque tu palabra, la cual nos diste y en la cual nos advertiste y profetizaste de la venida de tu amadísimo Hijo Jesucristo, se ha cumplido, Señor, y el día de hoy podemos, así como estos hombres y mujeres que vieron a Cristo resucitado, podemos nosotros también decir: tú eres, Señor Jesucristo, mi Señor, y tú eres mi Dios, y yo espero a que regreses, y te quiero pedir que me ayudes a vivir mi vida sabiendo que todo esto tiene no únicamente un propósito, un valor, sino que a final de cuentas te habrá de dar gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, pues estás tú sentado en ese trono y nosotros estamos para darte esa gloria que queremos darte por los siglos de los siglos. Amén y amén.